Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. No sé si has visto ya por ahí por redes que he estado compartiendo estos súper mitones tan bonitos que vamos a hacer hoy. Es que si no te has animado aún a hacer el curso de trenzas conmigo, cuando veas estos mitones vas a decir voy, pero que voy, porque esto no me lo puedo yo perder. Son súper bonitos y bueno, si no has hecho nunca trenzas a ganchillo, pues vas a decir me voy de aquí. Pero si estás haciendo el curso conmigo, sabrás que esto ya va a ser muy fácil para ti. Así que yo lo que te aconsejo es que hagas, si no has hecho nunca trenzas a ganchillo, el curso de trenzas. Al final del vídeo te dejaré el enlace a la trenza número 1, la más básica, y de ahí te va enlazando cada fin de vídeo con siguientes vídeos de trenzas en las que hemos ido avanzando. Esta la hemos trabajado hace poquito en uno de los cuadraditos que estamos haciendo para nuestra manta. Fíjate qué cosa más bonita de mitones. Oigas que no, aunque también te voy a decir, yo para qué te voy a enseñar una cosa fea. Bueno, material, yo voy a trabajar con aguja de 3,5. Entonces yo he utilizado este hilo de cashmere que lo compré el año pasado en AliExpress y la verdad te he de decir que es una pasada trabajar con él. Una pasada. Es de 70% cashmere, luego tienes skincare velvet y anti-peeling fiber, ¿vale? Es una pasada, es súper suave. El cashmere es la lana más suave, de más calidad. Y aquí la tenemos, ¿vale? Entonces lo que yo he hecho, estos hilitos son muy finitos, he trabajado a doble hebra. Doble hebra, ¿y qué he utilizado? Pues mira, esto es un ovillo de 50. He utilizado dos para trabajar a doble hebra y me ha sobrado todo esto. Con lo cual, ¿qué habré utilizado? 20 gramos, 30 gramos, no llegará de cada uno de estos ovillitos de cashmere, que como, aunque son 50 gramos, es muy finito, pues tiene un montón de metros. No sé si nos lo indicará por aquí, pero tiene pues muchísimos metros. Claro, cuanto más fino, más metraje tiene. Así que fíjate, de un ovillo he cogido dos y de cada uno me ha sobrado todo esto. Muy poquito material. Bien, pues busca tu aguja de 3,5, eso sí que te lo aconsejo, 3,5, máximo 4 para hacer estos mitones, porque si lo haces con agujas más grandes, el motivo de la parte de delante no se te va a ver igual, porque vamos, pero que ya a hacerlos juntas. Para hacer estos mitones vamos a hacer dos cuadraditos exactamente iguales. Y te recuerdo que esto es un curso de trenzas que ya está en el canal. De esta forma uno las dos hebras para hacer un hilo con este hilo tan fino, 1, 2, y así tengo un hilo para una aguja de 3,5 aproximadamente. Es la medida que te aconsejo, ¿eh? Aguja 3,5, 4 como máximo para hacer los mitones y que nos quede bien bonito. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es una cadena que nos ocupe la parte más ancha de nuestra mano. Para mi mano he hecho 32 cadenas para mi mano y con esta aguja de 3,5 y este hilito fino, ¿vale? Las cadenas que precises, que te rodeen así bien la mano, que puedas luego costurarlo bien. Entonces, una vez tengas las cadenas que precises, dos cadenas adicionales que son nuestro primer punto alto, es decir, aquí yo he hecho 32 cadenas, este sería el punto número 32 y ahora vas a hacer una fila de puntos altos en todos y cada uno de los puntos. Con lo cual yo aquí, como tengo 32 cadenas, tendré 32 puntos altos. Aquí tengo mis 32 puntos altos y en la primera fila, o sea, esta sería la primera, ahora en la segunda fila lo que vamos a hacer es levantar 2 puntos cadena y vamos a hacer, estos 2 puntos cadena son este primer punto, vamos a ir al siguiente. Vamos a hacer otro punto alto y ahora vamos a hacer un elástico 1, 1. Eso quiere decir que voy a coger, después de hacer 2 puntos normales, voy a coger hilo y voy a ir al primer punto que me viene, al tercero, y lo voy a coger a relieve por delante, de esta manera. Y el siguiente y lo voy a coger a relieve por detrás. Ahí tengo el punto, vengo por detrás, cojo el hilo que lo tengo detrás y hago mi punto a relieve por detrás. Nuevamente cojo hilo por delante, cojo hilo por detrás. Toda esta parte la he hecho de elástico 1, 1 y aquí me quedan los dos últimos puntos, los trabajo de forma normal, es decir, punto alto, punto alto. Recuerda que las dos cadenitas de subida son un punto. Si tú esto no lo ves claro, aquí te deberías colocar un marcador. Empezamos con el dibujo de nuestro guante. Sí que es interesante que siempre utilices hilos de 3,5, 4,
porque si no el dibujo ocupa un espacio, ocupa una serie de puntos, no te quedaría igual, ¿vale? Está pensado para este tipo de hilitos así. Bien, pues ahora levantamos 2 cadenas, giramos labor y estas 2 cadenas son nuestro primer punto. Vamos a hacer otro punto más de margen. Ahí lo tenemos. Un punto alto, 2 puntos altos. Ahora vamos a coger hilo y de los 2 puntos que tenemos aquí, independientemente si son tomados por delante y por detrás, vamos a saltar uno, nos vamos a ir al siguiente y lo vamos a coger a relieve por delante. Volvemos a tomar hilo y al punto que nos hemos saltado lo tomamos a relieve por delante, pasando por encima. Si estás haciendo el curso de trenzas conmigo, ya sabes, orientada hacia la izquierda. A continuación, en el siguiente punto, fíjate por aquí, vamos a hacer un punto alto simple. Ahí está. Ahora, en los siguientes puntos, en los siguientes 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, vamos a hacer una trenza 2-2 hacia la izquierda. Esto también está en nuestro curso de trenzas. Lazo doble, salto 2, en el tercer punto de esos 4 consecutivos hago un punto alto a relieve por delante, lazo doble, me voy al cuarto, hago exactamente lo mismo. Y ahora lazo doble y de los 2 que me salté me voy al más lejano y, como ves, pasando por encima porque estamos trabajando una trenza orientada hacia la izquierda, que es la más fácil, hago mi trenza 2-2 orientación izquierda. En el siguiente punto que nos viene vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a hacer una trenza 2-2 hacia la derecha. Si esto no has hecho el curso conmigo de trenzas, te aconsejo que vayas a mirar alguno de los cursos en los que hay muchos cuadraditos en los que enseño a hacer las trenzas hacia la derecha. Lazo doble, visualizo los siguientes 4 puntos. Me voy al tercero, esto es igual que el anterior, y lo trabajo en punto alto a relieve por delante. Lazo doble, me voy al cuarto y lo trabajo a punto alto a relieve por delante. A fin de que mi trenza se oriente hacia la derecha, en este momento debemos lazar doble y en lugar de pasar por aquí, como sabes, y si has hecho el curso conmigo, venimos por aquí detrás. Vamos a buscar de las 2 que dejamos libres la más lejana, que está aquí, y la vamos a sacar. Esto está todo explicado en el curso de trenzas a ganchillo y realmente lo repito mucho, pero es que quizás si vienes aquí sin saber hacer las trenzas, pues te va a ser mucho más difícil. Lazo doble, este es el último punto que me queda, no paso por aquí, paso por aquí, ¿ves? Ahí la tengo, la saco y la trabajo. De esta forma, como bien sabes si estás haciendo el curso, nuestra trenza 2-2 se orienta hacia la derecha. En el siguiente punto voy a hacer un punto alto y en los siguientes 2 puntos voy a hacer una trenza 1-1 hacia la derecha. Lazo hilo, salto un punto. En el siguiente hago un punto a relieve por delante y en el siguiente, lazando hilo, lo mismo que he hecho en esta trenza. En lugar de venir por aquí, vengo por detrás, saco el hilo y de esta forma mi trenza se orienta hacia la derecha. Estas son hacia la izquierda y estas son hacia la derecha. Esto está en el curso de trenzas, así que si estás haciendo el curso conmigo ya vas a ir muy adelantada. ¿Qué vamos a hacer con los siguientes puntos restantes? Los vamos a trabajar a punto alto, simplemente. Bien, pues independientemente del número de cadenas que hayas hecho, esta puntada de aquí nos ocupa 17 puntos. Si lo vemos así, son 2 del margen, 2 de la trenza son 4, 5 y 9 de una trenza. Y 4 de una trenza 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos. Por lo cual es interesante que trabajemos con aguja de 3,5, máximo 4, porque si no, a ponernos el guante el motivo va a quedar debajo. Los siguientes puntos restantes que hayas necesitado los vas a trabajar simplemente a punto alto, tal como he trabajado yo aquí, ¿vale? Entonces, para la siguiente fila vas a levantar 2 cadenas, giras la labor y vas a hacer, donde tienes los puntos altos, sencillísimo, un punto alto sobre cada punto. Recuerda que las 2 cadenas son nuestro primer punto alto. Y vamos trabajando un punto alto y si también has hecho el curso de trenzas
conmigo sabes perfectamente cómo se trabajan también las partes trenzadas por la parte de detrás. Puedes utilizar marcadores, aunque se ve muy claramente al tacto cuando inician nuestras trenzas. Y para trabajar por la parte de detrás o interna de nuestro guante, cuando tenemos una trenza, la tomamos en punto alto, a relieve, por detrás. Punto alto, cojo hilo, relieve, por detrás. Esto, en el orden en que nos viene, nos sigue dibujando por la parte frontal nuestra trenza. Donde tenemos un punto alto, trabajamos un punto alto, y donde tenemos nuevamente una trenza, ¿ves? Por el orden en el que viene, vamos trabajándola a relieve por detrás. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo 4. Es importante también, que ya lo sabrás si has hecho el curso, que solo lazamos una vez independientemente de que la trenza en la parte frontal haya tenido más lazadas. En el punto alto haremos un punto alto y en cada una de las puntadas que componen la siguiente trenza, en el orden en que vienen, los cogeremos a relieve por detrás. Donde está el punto alto haremos un punto alto. Donde tenemos la última trenza la tomaremos en el orden en que viene a relieve por detrás. Cojo hilo, vengo por detrás y luego tendré los dos últimos puntos del margen que los trabajaré a punto alto. 1 y el último 2. Levantaremos 2 cadenas y giraremos labor. Ya estamos empezando a dibujar esta parte de aquí de nuestro motivo, que es el que hace que el guante, el mitón, sea tan bonito. Entonces, ¿cómo seguimos? En la siguiente fila hemos levantado 2 cadenas, son el primer punto, hacemos un punto más, que son nuestros 2 puntos de margen, lazamos y ahora vamos a ir siguiendo la secuencia. Aquí tenemos una trenza 1-1 hacia la izquierda. Cojo hilo, salto esta de aquí y en el siguiente hago un punto alto a relieve. Cojo hilo y por delante trabajo la trenza 1-1 hacia la izquierda. Ahí la tengo. En el punto alto voy a hacer un punto alto. Aquí tengo una trenza 2-2, 2-2 hacia la izquierda. Lazo doble, me voy al tercer punto, lo trabajo a relieve por delante. Lazo doble al cuarto. Lazo doble, paso por encima y me voy al más lejano de los que me salté. Lo trabajo a relieve por delante, lazo doble y el último que me queda aquí lo trabajo también. Así. Ahora aquí tenemos el punto alto. En este caso, en este diseño, lo que vamos a hacer aquí es un punto de pimpollo. Vamos a lazar doble y puedes cogerlo aquí o aquí. A mí la verdad es que me gusta un poquito más en la parte de abajo. Y lo único que es hacer un punto de pimpollo es hacer como un punto piña de lazada doble. Y es lazar doble, ves que no lo he cerrado, rodeas el punto alto a relieve por delante y pasas por 2 por 2. Siempre te detienes cuando te queda un arito. Vuelves a coger 2 hebras y vuelves a hacer lo mismo. Fíjate que rodeamos a relieve por delante. Puedes hacerlo 3 o 4 veces de esta manera. Lazo doble, vengo por aquí y hago mi punto. Este es un punto muy bonito y muy sencillo de hacer. Ahora atravieso o bien estas 4 y luego la última o todas a la vez, como te guste más, y ajustamos con una cadenita. Bien, pues este es el siguiente paso y ahora aquí que nos encontramos una trenza 2-2 hacia la derecha. Pues la hacemos primero el cuarto punto de esa trenza, o sea el tercero, perdona, lazando doble porque es trenza 2-2. Luego el siguiente. Bien, para orientar hacia la derecha lazamos doble y ahora de los que nos saltamos nos vamos al más lejano, pero a diferencia de por aquí detrás. Saco la trenza y la trabajo. Una, lazo doble, el último que me queda, vengo por aquí detrás, saco la trencita y de esta forma mi trenza se orienta hacia la derecha. Aquí tengo un punto alto, lo trabajo y aquí tengo una trenza
1, 1 hacia la derecha. Es decir, primero haré un punto alto a relieve en la última y ahora vendré por detrás, sacaré el puntito que me salto, este de aquí, y lo trabajaré de esta forma. Mi trenza orientará hacia la derecha. Ahora tengo los puntos altos que voy a trabajar de forma normal, un punto alto en cada punto. Cuando llegue al final levantaré 2 cadenas y trabajaré 2 puntos altos hasta volverme a encontrar aquí, donde haré exactamente lo mismo que hice en la vuelta anterior por detrás. Cada vez que me encuentre un punto alto lo trabajaré a punto alto, cada vez que me encuentre un punto trenza lo trabajaré a punto alto a relieve por detrás. Dos puntos de margen, 1 y 2. Levanto nuevamente 2 cadenas, giro mi labor. Fíjate qué bonito va quedando ya. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a volver a repetir, ¿vale? En este caso vamos a volver a hacer la fila. Fíjate que la 1 y la 2 son las filas en las que hacíamos el elástico 1, 1. En la fila número 1 es en la que iniciábamos a hacer las trenzas y aquí en lugar de un punto de pimpollo hacíamos un punto alto. Ahora es lo mismo que esa primera trenza, esa primera fila en la que montábamos el dibujo, pero más fácil porque ya la tenemos montada. No tenemos que ir contando puntos en base. Es decir, hacemos 2 puntos altos. Este es el primero, este es el segundo. Y ahora aquí voy siguiendo. ¿Qué tengo? Una trenza 1, 1 a la izquierda. La trabajo. Puedes tirar el vídeo hacia atrás porque es lo mismo. Aquí tengo un punto alto. Lo trabajo. Aquí tengo una hacia la izquierda. La trabajo. Es que estoy repitiendo nuevamente. Aquí tengo el punto donde en la vuelta anterior, estando delante, hice un punto pimpollo. En esta voy a hacer simplemente un punto alto, ¿vale? Es repetir la primera fila del motivo. Ahora tengo la 2, 2 hacia la derecha. Me voy lazando doble a la tercera, a la cuarta, lazo doble, vengo por detrás, saco a luz la última, trabajo 2, 2, 2, lazo y vengo por detrás, saco la siguiente que me queda libre y ahí ya está mi trenza 2, 2 hacia la derecha. Aquí tengo un punto alto, lo trabajo y aquí tengo la trenza 1, 1 hacia la derecha, por tanto vengo por detrás. Ya estamos repitiendo el motivo. Ahora, ¿qué haríamos aquí? Haríamos un punto alto en cada punto hasta el final y por la parte de detrás, ya te lo sabes, haríamos un punto alto en todos los puntos de aquí y por aquí, donde hay punto alto y donde hay trenza, punto alto a relieve por detrás. Como ves, hemos hecho la fila 1 del motivo y ahora la fila 2 del motivo por detrás. Ahora es repetir, haríamos la fila 3 del motivo, que son los 2 puntos altos del margen, nuestra trenza tal como viene, es decir, esta es una a izquierda, pues a izquierda. Estamos ya repitiendo. Aquí el punto alto, la trenza 2, 2 a izquierda y es la fila 3 de nuestro motivo en la que hacemos el punto de pimpollo, ¿vale? Aquí
tenemos 1, 2, 3 y 4. Es la fila 3 en la que hacemos el punto de pimpollo, es decir, cogemos lazada doble y a mí me gusta más aquí en la de debajo, vamos haciendo el punto pimpollo. Puedes tirar el vídeo hacia atrás porque es exactamente lo mismo, es la fila 3 y luego haremos la fila 4, que es la que viene por detrás, y luego nuevamente la 1, 2, 3, 4, ¿vale? ¿Cuántas veces? Yo he hecho hasta tener 3 puntos de pimpollo. Y luego he acabado ya en la parte de atrás, ahora lo veremos. Que lo quieres hacer un poquito más largo, porque te apetezca hacerlo más largo, eso ya es un poco a gusto. Yo creo que con estos 4 motivos es lo mínimo para que nos ocupe lo que es la mano, ¿sí? Bien, pues sería repetir la fila 1, 2, 3 y 4 de nuestro motivo hasta tener el largo deseado. Y al final lo que haríamos es volver a repetir el punto elástico. Debemos hacer 2 piezas exactamente iguales, entonces bien tomas la medida, o lo más sencillo es contar las filas por la parte de detrás, en la parte donde tenemos los puntos altos, no donde tenemos el trabajo trenzado. Es muy fácil, los puntos altos: 1 fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Vale? Entonces lo mismo, aquí yo ya tengo las filas hechas, he acabado aquí y ahora lo que me quedará hacer es las filas de el elástico, ¿vale? Si las contaríamos desde aquí, pues ya tengo mis 18 y esta sería la fila 19. En realidad lo que he hecho es hacer el motivo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y ahora haríamos una fila de puntos altos simplemente, ¿ves? Independientemente de cómo vienen, si es una trenza o no, hago una fila de puntos altos. En este caso yo en la fila número 19, si tú has querido hacerlo más largo, pues tendrás más filas. De esta forma remato todo el conjunto. Fíjate que lo único que estoy haciendo es puntos altos, deshago el trabajo de trenza, un punto alto sobre cada punto, tanto en la parte trenzada como en la parte donde tengo los puntos lisos. ¿Y qué haré cuando llegue al final? Haré lo mismo que hice en un inicio, el elástico 1, 1 en todo el conjunto. Es decir, acabada mi fila de puntos altos, levanto 2 cadenas, giro labor, igual que cuando empecé, hacemos 2 puntos lisos y ahora ya el elástico, como te expliqué, 1 por delante, punto alto a relieve por delante, 1 punto alto a relieve por detrás. Y de esta forma mi guante empieza y acaba exactamente igual. Bien, pues una vez llegamos al final, vamos a cortar el hilo y te voy a explicar cómo vamos a coser estos guantes. Bien, pues si nos fijamos aquí, lo que hemos hecho son 2 cuadraditos exactamente iguales, ¿vale? Cuando hagas uno, harás otro exactamente igual. Y como lo hemos hecho tanto igual, esto es un punto que queda igual de visto así que visto así, uno lo vamos a usar para una mano y el otro lo vamos a usar para la otra. Yo creo que se entiende bastante bien. En este caso, ¿ves? Esta sería la parte interna. La parte trenzada en uno debe quedar a la derecha y en el otro a la izquierda, a fin de que cuando lo juntamos así, ahora lo que tenemos que hacer es coser, y yo te aconsejo que cojas marcadores y te tomes la medida de hacia dónde quieres tú el guante, ¿vale? Lo puedes querer, por ejemplo, más así, más bajito. Entonces aquí pondrías un marcador y a la altura donde tú deseas que te quede el dedo, así otro marcador. ¿Y qué vamos a coser? Esta parte y esta parte, en este caso. Y lo mismo en el otro lado. Cogemos el guante y decidimos a qué altura nos gusta más, ¿vale? Si te gusta más arriba, más abajo. Colocas marcadores
y cosemos esta parte y esta parte. En este caso esta es mi medida. Tengo puesto un marcador aquí. A mí me gusta que queden los mitones bastante bajos para tener buena movilidad en las manos. Así que voy a coser hasta aquí y esta es la medida que yo quiero para cerrar. Entonces, una vez tengas los marcadores colocados, como te guste a ti más, lo que vas a hacer es girar la labor y por la parte interna vamos a coserlo. Yo lo coso siempre con aguja de ganchillo. Pero en este caso, al ser un mitón, sí que es importante que vayamos a coser haciendo punto bajo. Si es que lo vas a hacer como yo, con aguja de ganchillo. Si lo vas a hacer con aguja lanera, que asegures bien la puntada, porque es una pieza que nos vamos a ir poniendo y quitando, entonces debe quedar fuerte. Bien, pues por la parte interna, este es el orificio que yo voy a dejar para pasar el dedo pulgar. Así que me voy a colocar aquí en el inicio, voy a atravesar de un lado a otro y voy a pasar Yo siempre te aconsejo que aquí aseguremos con un par de nudos, sobre todo si son piezas que vamos a usar en el sentido de poner, sacar, quitar, ¿vale? Porque si no, luego las costuras da muchísima rabia y esto no cuesta nada hacer aquí unos nuditos. Venga, pues así. Y esto lo podemos ir escondiendo ya en nuestra labor. Entonces, ¿qué es lo que te decía? Coser a punto bajo. Nos va a quedar mucho más fuerte la costura. Cojo un lado de mi mitón y el otro lado de mi mitón y a medida que escondo un poco esta cola de hilo, paso y hago costura a punto bajo, no deslizado, ¿vale? Y no dejo demasiado espacio entre puntada y puntada para que me quede bien cosido y bien firme, ¿vale? Es una pieza que nos vamos a ir poniendo, además tienden a ceder con el uso, es importante coserla bien. Con la cola de hilo no te lo estoy dejando ver bien, pero ves, cojo de un lado a otro, paso y hago punto bajo, no deslizado. De esta forma aseguro mi labor mucho más firme que si trabajara en punto deslizado y por la parte de delante es invisible. Entonces, cuando llego al marcador, no voy a cortar el hilo. Podría dejar por aquí esta cola de hilo, ya se podría cortar. Voy trabajando a punto bajo, bien pegaditos los puntos para que no me queden agujeros luego al ponérmelo, y lo que hago es que cuando llego al marcador sigo trabajando. Voy a quitar el marcador y lo que hago es seguir trabajando por uno de los lados solamente, ¿vale? Por aquí, por ejemplo, voy haciendo una fila de punto bajo, así. En todo el orificio y no corto en ningún momento el hilo. Hasta que llegue a donde tengo el marcador que me indica a mí la medida que a mí me ha gustado para mi mitón. Pues aquí voy trabajando a punto bajo y aquí tengo el marcador, ya lo podríamos quitar. ¿Y qué hago? Nuevamente de un lado a otro trabajo, epa, me escapó, trabajo todo el conjunto a punto bajo, de un lado a otro. Si lo quieres hacer con aguja lanera, pues también lo puedes hacer con aguja lanera, pero de esta forma queda muy firme, ¿eh? Y ves, uniendo bien los puntos bien pegaditos para que no nos queden luego oberturas feas al ponernos el mitón. No nos cuesta nada volver a hacer lo mismo, ¿eh? Con las colas de hilo, nudito de asegurar, y podemos ir escondiendo con la misma aguja, como esto va a quedar en la parte de dentro, pues de un lado a otro podemos ir pasando la hebra. Así. Pues en el otro guante vamos a hacer exactamente lo mismo, pero claro, evidentemente tomando la medida del otro dedo, de la otra mano. Y así quedaría el guante súper bonito. No es porque sea un diseño mío, que lo es, pero es que es bonito, es bonito. Las cosas cuando son bonitas. A ver, yo primero, que si es algo feo, ¿para qué te lo voy a enseñar, chica?
Yo lo que te voy a decir, oye, te voy a enseñar un guante feo para que lo hagas y pierdas el tiempo. Pues no es una tontería eso. Pero es que aparte, si además el diseño queda así de bonito, no me digas que no vale la pena estar haciendo el curso de trenzas solo por este mitón. Es una pasada. Bueno, pues voy a coser el otro. Voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a coger aquí la medida. Voy a colocar mis marcadores a la medida que a mí me gusta. Y lo voy a coser exactamente igual y ya tendré los dos mitones. Si me sigues en Instagram ya sabes que yo tengo una inmensa colección de botones antiguos. Inmensa, cuando digo inmensa, es que es inmensa que no se acaba nunca. De hecho, algunos de estos lotecitos os voy poniendo en Vinted. Si quieres enterarte de todo esto, me tienes que seguir en Instagram. Pues si no, ¿para qué te lo voy a explicar aquí? Si no me sigues allí no lo vas a saber. Y ahora he pensado que estos guantes piden un botoncito, así que he cogido alguna de mis cajas de botones antiguos. Todos mis botones son vintage o antiguos. Y estos me han gustado. Le voy a colocar uno a cada lado. Esto además nos viene muy bien porque así sabemos que el que tiene el botoncito aquí es el derecho y el que tiene el botoncito aquí es el izquierdo. Se los voy a coser y luego le voy a poner una etiquetita de estas de querer tejer por algún lado. Pues con botones o sin botones, con etiqueta o sin etiqueta, como ves, estos mitones son una verdadera monería. Y si estás pensando ya en hacer tus regalitos de Navidad, pues chica, vas a quedar como una reina con estos mitones. No te olvides buscarme en Instagram, me encuentras como Quereres Tejer. También en Facebook y en grupos de Facebook que se llaman Creaciones Quereres Tejer. Te dejo los enlaces aquí debajo. Qué bonitos, ¿verdad? ¿Te los vas a hacer? Cuéntamelo. Gracias, hasta pronto.